una hermosa enfermera de 25 años entró en un hotel 13 veces con un médico de 51 años en una relación transaccional que involucraba afecto y dinero. También fue obligada a atenderlo en su lugar de trabajo y en su residencia privada con una frecuencia creciente. El médico incluso exigió que durmiera con él 3 veces por semana si todavía quería pedir prestado dinero para pagar sus deudas. Impulsada por la desesperación, la enfermera estalló y desmembró a la víctima en 2368 pedazos, los hirvió y los tiró por el inodoro, obstruyendo el sistema de drenaje. Antes de sumergirte en este caso real, no olvides darle like y suscribirte para no perderte las historias de crímenes más impactantes. Este fue uno de los casos de asesinato más horribles y espeluznantes que jamás haya ocurrido en la ciudad de Yulin, región autónoma Zhuang de Guangxi, China. El 22 de marzo de 2020, un residente que vivía en el primer piso de un modesto complejo de apartamentos en la calle Xitang, distrito de Yuzhou, descubrió una grave obstrucción en las tuberías. Inicialmente, el residente intentó resolver el problema con métodos comunes, pero no solo fracasó, sino que la situación empeoró mucho más de lo esperado. Sin otra opción, contactaron a un plomero profesional para inspeccionar y reparar el problema. Cuando llegó el equipo de mantenimiento, se pusieron manos a la obra rápidamente. Sin embargo, tan pronto como se abrió la tapa del desagüe, lo que apareció dejó al plomero en shock. En lugar de residuos domésticos comunes, la tubería de drenaje estaba repleta de pequeños trozos de carne cocida de diversas formas y tamaños, bloqueando por completo todo el sistema. Aún más perturbador era el hedor insoportable que provenía de la carne. Pensando que podría tratarse simplemente de desechos de cocina arrojados al desagüe, el plomero comenzó a sacar los pedazos en un balde, pero cuanto más sacaba, más parecía haber. Al inspeccionar más de cerca, los trabajadores se dieron cuenta de que no era carne común. El plomero, que nunca había encontrado una escena tan horrenda, estaba tan aterrorizado que sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Rápidamente informó al residente y le instó a llamar a la policía de inmediato. A medida que se difundía la noticia, otros inquilinos del complejo se asustaron y contactaron a las autoridades para informar sobre el extraño y grave incidente. Cuando la policía y los investigadores llegaron a la escena, comenzaron a recolectar y examinar cuidadosamente los fragmentos de carne. Tras una evaluación preliminar, los forenses confirmaron que la carne encontrada en las tuberías era en realidad tejido humano, no carne animal. La policía acordonó inmediatamente toda la escena y lanzó una investigación exhaustiva. En solo unas horas, las autoridades habían recuperado un total de 2368 piezas de tejido humano esparcidas por todo el sistema de drenaje del complejo. Cabe destacar que, aunque se encontraron muchos fragmentos de tejido, no se recuperaron huesos. La policía sospechaba que el asesino había desechado los huesos en otro lugar, posiblemente en un contenedor de basura, o escondido cerca para evitar ser detectado. Según el estado de descomposición del tejido, las autoridades creían que la víctima había sido asesinada en las 48 horas anteriores. Dado que los restos fueron descubiertos dentro del complejo de apartamentos, los investigadores sospechaban que el autor del crimen probablemente vivía en el área. Durante la investigación, surgió un nuevo desarrollo cuando una mujer llamó a la policía en estado de pánico. Informó que su esposo, Luo Yuanjian, había desaparecido el 20 de marzo, apenas 2 días antes del hallazgo. El momento de su desaparición coincidía estrechamente con el cronograma de descubrimiento de los restos, lo que levantó sospechas de una conexión directa. Luo Yuanjian, de 51 años, era subdirector del Departamento de Patología Espinal y Ortopédica del Hospital Popular número 1 de Yulin. Tenía esposa e hijos, vivía cómodamente y era respetado en la comunidad. Para determinar si los restos pertenecían a Luo, las autoridades realizaron una comparación de ADN. Los resultados confirmaron que el tejido humano encontrado en las tuberías pertenecía a Luo Yuanjian. Pero ¿por qué fue asesinado el Dr. Luo de una manera tan brutal? Y más importante aún, ¿qué hacía un hombre adinerado en un complejo de apartamentos en mal estado? ¿Podría ser que, detrás de su imagen pulida y su exitosa carrera, Luo Yuanjian escondía un oscuro secreto? Debido a la naturaleza horripilante y extremadamente grave del caso, el equipo de investigación lanzó de inmediato un examen exhaustivo de la escena en cuanto recibió el informe. Su máxima prioridad era identificar rápidamente al perpetrador para prevenir cualquier daño potencial adicional.
Basándose en la dirección del flujo de agua en el sistema de drenaje, los expertos de la policía dedujeron que el tercer piso del edificio era el lugar más probable desde el cual se habían arrojado los miles de pedazos de carne. Esta se convirtió en una pista clave que permitió a los investigadores reducir su búsqueda y centrarse en los residentes de ese piso. Al interrogar a los vecinos, varios residentes del tercer piso informaron haber escuchado ruidos extraños y notado un hedor proveniente de un apartamento en particular en los últimos días. Coincidentemente, ese apartamento pertenecía a una enfermera que también trabajaba en el Hospital Popular número 1 de Yulin y era colega de la víctima, Luo Yuanjian. El nombre de la mujer era Li Fengping. La policía inició de inmediato una investigación más profunda sobre su historial personal y actividades recientes. A través de sus indagaciones, descubrieron que se había estado comportando de manera inusual, tomándose frecuentemente permisos sin razones claras y evitando el contacto con los demás. Para reforzar sus pruebas, el equipo de investigación llevó perros policías hasta la puerta del apartamento de Li Fengping en el tercer piso. Al llegar, los perros comenzaron a ladrar furiosamente, indicando claramente que algo andaba mal dentro del apartamento. Los investigadores también detectaron un olor fuerte y perturbador proveniente del interior, inconfundiblemente fétido y antinatural, lo que aumentó las sospechas de que este era el lugar del crimen. Alrededor de la 1 de la madrugada del 23 de marzo, cuando Li Fengping regresó al complejo residencial, la policía la arrestó de inmediato. Dentro de su apartamento un olor terrible llenaba el aire. A pesar de sus intentos de enmascararlo con lejía, el hedor seguía siendo abrumador. En el baño, la policía encontró pequeñas salpicaduras de sangre en la pared que no había limpiado. Debajo de la cama descubrieron varias bolsas grandes que contenían los huesos de la víctima, ya en descomposición y con un olor nauseabundo. Tras las pruebas forenses, se confirmó que la sangre encontrada en la pared del baño coincidía con el ADN de Luo Yuanjian. Estos hallazgos proporcionaron pruebas sólidas que identificaban a Li Fengping como la asesina. Durante el interrogatorio, la enfermera finalmente confesó el crimen, pero lo que reveló fue aún más horripilante de lo que cualquiera había imaginado. ¿Cómo pudo una enfermera joven y de complexión pequeña asesinar con tanta facilidad a un hombre grande y musculoso, casi del doble de su tamaño? ¿Había un lado más oscuro y oculto en este caso que aún no había salido a la luz? ¿Podría haber alguien más involucrado? ¿Existía un cómplice? Continuemos siguiendo los desarrollos de esta escalofriante historia. Li Fengping nació en 1995 en una familia pobre de una aldea rural remota en Guangxi, China. Su familia vivía en la pobreza, dependiendo principalmente de unas pocas parcelas áridas de cultivo con bajos rendimientos, apenas suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sus padres eran humildes campesinos, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer con la esperanza de alimentar a las 6 bocas de su hogar. Como hija mayor, Fengping tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a sus 3 hermanos menores desde una edad temprana. Aunque su infancia transcurrió en los campos, Fengping mostró un espíritu fuerte y decidido, superando sus circunstancias. Estudió con ahínco y logró consistentemente las mejores calificaciones, manteniéndose como la mejor estudiante de su escuela durante muchos años. Los maestros la elogiaban con frecuencia, describiéndola como inteligente, ingeniosa y con un futuro brillante si lograba continuar sus estudios. Desde joven, Li albergaba un profundo deseo, cambiar su destino a través del conocimiento. No quería quedar confinada a una vida en los campos como sus padres. Soñaba con un futuro más estable y satisfactorio. Con su excelente desempeño académico, Fengping era plenamente capaz de ingresar a la mejor escuela secundaria del condado, un paso clave hacia la universidad. Sin embargo, la dura realidad destrozó ese sueño. Su familia era demasiado pobre, y enviar a un solo hijo a una secundaria a nivel de condado representaba una gran carga financiera. Comprendiendo las dificultades de su familia, Fengping tomó una decisión difícil y desgarradora. Renunció al camino de la educación secundaria formal y en su lugar se inscribió en un programa vocacional 3+2 en una escuela técnica secundaria. Allí estudiaría 3 años de formación vocacional y 2 años de universidad para obtener un título en enfermería. Aunque sintió algo de pesar por no poder asistir a la secundaria, Fengping no dejó que eso la detuviera. Siguió esforzándose durante los 5 años, impulsada por su sueño de convertirse en una excelente enfermera. Su objetivo no era solo construir una vida mejor para sí misma, sino también retribuir a sus padres por sus sacrificios.
Feng Ping se convirtió en la mayor esperanza de su familia. Aunque sus padres no decían mucho, estaban profundamente orgullosos de ella. Tras graduarse, gracias a su expediente académico, Li Fengping fue aceptada en un puesto en el Hospital Popular número 1 de Yulin. La ciudad de Yulin quedaba a solo 2 horas en coche de su pueblo natal, lo que le permitía visitarlos con frecuencia y cuidar de su familia. Su trabajo en el hospital fue el resultado merecido de años de esfuerzo y dificultades, y ella valoraba enormemente esa oportunidad. Con su naturaleza diligente, cuidadosa y su dedicación a los pacientes, Feng Ping rápidamente se ganó la confianza de sus colegas y el aprecio de quienes cuidaba. Muchos la consideraban una enfermera modelo, un ejemplo para la generación más joven. En ese momento, estaba llena de esperanza para el futuro y anhelaba una vida mejor. ¿Quién podría haber predicho que el destino torcería cruelmente su historia? Lo que ocurrió después con Li Fengping dejó a muchos incrédulos y con el corazón roto. En el Hospital Popular número 1 de Dulan, donde trabajaba Li Fengping, la administración implementó una política obligatoria de rotación para el personal de enfermería. Según esta norma, las enfermeras debían rotar entre diferentes departamentos y salas del hospital. El propósito principal de este sistema era ayudarlas a acumular habilidades profesionales diversas, adaptarse mejor a distintos entornos laborales y mejorar su competencia general. Sin embargo, esta política aparentemente positiva trajo desventajas para enfermeras introvertidas como Li Fengping. Para Feng Ping en particular, los constantes traslados entre departamentos dificultaban la formación de relaciones cercanas con sus colegas. Siempre se sentía como una extraña, incapaz de integrarse realmente en ningún grupo. Después del trabajo, solía regresar sola a su estrecha habitación alquilada, abrumada por sentimientos de soledad y vacío. Sin amigos cercanos ni un novio con quien desahogarse, Li Fengping fue volviéndose poco a poco retraída y aislada en la bulliciosa vida citadina. Además, el salario de una enfermera era muy limitado, apenas suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El trabajo de alta intensidad y los ingresos escasos dejaban a Feng Ping constantemente frustrada y ansiosa. Fue en esta situación que se topó con un juego de apuestas en línea llamado Lucky Airship. Al principio, lo tomó como un simple pasatiempo, invirtiendo pequeñas cantidades, solo unos pocos yuanes, el equivalente al costo de un almuerzo. El juego era tan simple que resultaba casi adictivo. Los jugadores solo debían adivinar un número ganador. Si acertaban, duplicaban su dinero. Si no, lo perdían todo. Era esencialmente un juego de pura suerte. Sorprendentemente, la suerte sonrió a Feng Ping. Ganó unas cuantas veces. Aunque los montos eran pequeños, apenas unas decenas de yuanes, la emoción de ver aumentar su saldo le daba un subidón. La enfermera empezó a creer que tenía una habilidad especial para predecir los números ganadores. Emocionada por esa sensación, se adentró aún más. Feng Ping comenzó a investigar supuestas estrategias ganadoras en foros de apuestas y las aplicaba de manera metódica y profesional. Algunos colegas también conocían el juego y durante las pausas para el almuerzo se reunían para hacer apuestas y hablar de números. Feng Ping se les unió. Cuando ganaba, invitaba a todos a té con leche. Cuando perdía, bromeaba a su costa, haciendo reír a todos. El ambiente era alegre, ya que lo trataban como una forma de liberar estrés. Pero poco a poco, Feng Ping se hundió más en el mundo de las apuestas y se volvió adicta, apostando sumas cada vez mayores. Ya no le bastaba con ganar unos pocos cientos de yuanes, empezó a soñar con cambiar su vida. Feng Ping comenzó a invertir todo su salario en el juego y luego sus ahorros. Creía que una gran victoria haría que todo el dinero perdido valiera la pena. Sería rica, compraría una casa, un coche y escaparía de la pobreza que la había perseguido durante años. Pero la dura realidad destrozó esa ilusión. El juego no le trajo fortuna, la arrastró a un abismo. Empezó a perder constantemente. Cientos, luego miles y después decenas de miles de yuanes desaparecieron. Sus ahorros se esfumaron por completo, pero no podía parar. Como si estuviera controlada por una fuerza oscura, cuanto más perdía, más quería recuperar, pero cuanto más intentaba, más perdía. Las pérdidas económicas derivaron en un colapso de su salud mental, haciendo que Li Fengping sufriera de ansiedad e insomnio crónico. Se volvió apática, irritable y emocionalmente inestable. La chica antes alegre y optimista se volvió retraída y evitaba a los demás. A medida que las deudas de juego se acumulaban y se quedaba sin dinero para apostar, Feng Ping comenzó a pedir prestado. Recurrió a familiares, amigos y colegas alegando dificultades financieras.
Cuando sus colegas comenzaron a sospechar, inventó historias, como una emergencia familiar que requería dinero. Cuando esas fuentes se agotaron, se negó a dejar de apostar y pidió prestado sin medida a prestamistas usureros. Al principio, logró pagar a tiempo, pero a medida que sus pérdidas aumentaban, comenzó a atrasarse en los pagos. Para ocultar su adicción al juego, inventó múltiples excusas para pedir dinero a su familia, hasta que finalmente tomó en secreto alrededor de 200,000 yuanes, el equivalente a $28,000, de los ahorros que sus padres habían reunido con esfuerzo durante muchos años. Les mintió diciéndoles que el dinero era para el pago inicial de un apartamento en la ciudad que había reservado. En solo unos meses, Li Fengping perdió alrededor de 2,900,000 yuanes, más de $400,000, una suma asombrosa para una enfermera común que ganaba solo unos pocos miles de yuanes al mes. La deuda colosal se convirtió en una montaña que la asfixiaba. Fue en ese estado desesperado cuando Fengping conoció a Luo Yuanjian, el apuesto, amable y generoso subdirector del departamento de cirugía. Luo Yuanjian era una de las figuras exitosas y conocidas del Hospital Popular número 1 de Dulan. Poseía un lujoso BMW, vestía con estilo, tenía una actitud segura y llevaba una vida lujosa. Como subdirector del departamento de cirugía espinal, ocupaba un alto cargo en el hospital y era respetado por muchos colegas. Su éxito y apariencia pulida lo convertían en una figura ideal a los ojos de muchos, incluida Li Fengping. Luo Yuanjian notó que el estado mental de Li Fengping claramente se estaba deteriorando. A menudo se la veía triste, agotada y ansiosa. Al notar estos signos inusuales, Luo comenzó a acercarse a la bella enfermera. Sutilmente indagó sobre su salud y mostró interés durante sus interacciones. Para Fengping, la presencia del Dr. Luo fue como un rayo de luz en la desesperada vida que atravesaba. Tras algunas conversaciones, Luo le dio pequeños obsequios y le habló con palabras insinuantes, despertando emociones en ella. Justo cuando enfrentaba una grave crisis financiera debido al juego, decidió acudir a Luo Yuanjian para pedirle dinero, esperando que la ayudara. Luo accedió a ayudarla, pero con una condición muy delicada. Quería que la transacción se realizara en un hotel. Fengping comprendió su verdadera intención, pero bajo la presión financiera aceptó la propuesta. En el hotel, el que alguna vez fue un doctor respetado reveló su verdadera naturaleza. Aprovechó la desesperación de Fengping y puso una condición: si quería el dinero, tenía que acostarse con él. Luego le daría el dinero, pero ella tendría que devolverlo completo. Fengping se sintió profundamente humillada y sin esperanza, pero en su difícil situación no tuvo más opción que cumplir. Por dinero, aceptó convertirse en la amante de un hombre 20 años mayor. Después de ese encuentro, Luo le dio 50,000 yuanes y un pagaré, marcando el inicio de su relación ilícita. En los meses siguientes, Luo Yuanjian invitó repetidamente a la enfermera a reunirse con él en hoteles, cada vez involucrando transacciones financieras e intimidad. Desde octubre de 2019 hasta febrero de 2020, Luo reservó habitaciones y se acostó con una joven de la misma edad que su hija un total de 13 veces. El monto total que transfirió a Fengping superó los 200,000 yuanes. Sin embargo, cada vez que enviaba dinero, le exigía firmar un pagaré. Estos documentos se convirtieron en herramientas que Luo usó para controlar y coaccionar a Fengping, arrastrándola más profundamente a la deuda y la dependencia. A medida que la situación empeoraba, el estado mental de Fengping se deterioraba drásticamente. El trauma físico y emocional la llevó a un colapso. Incluso intentó quitarse la vida en 2 ocasiones, pero afortunadamente fue rescatada a tiempo. Mientras tanto, el comportamiento de Luo Yuanjian se volvía cada vez más indignante. No solo la obligaba a acostarse con él antes de prestarle dinero, sino que también usaba su cargo en el hospital para acosarla. En el trabajo, Luo solía convocarla a su oficina con el pretexto de hablar sobre tareas, pero en realidad era para acosarla verbalmente y comportarse de manera inapropiada. Incluso durante las rondas hospitalarias, la avergonzaba deliberadamente frente a colegas y pacientes, haciendo que Li Fengping se sintiera humillada. Además, Luo la amenazaba frecuentemente con exponer su relación ilícita si no seguía siendo su amante. Le exigía que se acostara con él al menos 3 noches por semana y que estuviera disponible para servirle en cualquier momento, incluso en el hospital. La severa presión mental y la humillación constante llevaron a Li Fengping a una desesperación extrema. En el hospital solía evitar a sus compañeros de trabajo y se escondía en rincones para llorar sola.
En marzo de 2020, debido a la pandemia, los hoteles cerraron, por lo que Luo alquiló un apartamento barato cerca del hospital para Feng Ping. El propósito era tener un lugar donde pudiera satisfacer sus deseos. Feng Ping llegó a despreciar profundamente al hombre que la había convertido en un juguete, un objeto degradante. A menudo pensaba en denunciarlo a la policía, pero temía que Luo usara su poder para vengarse. Temía perder su empleo y su dignidad. La noche del 20 de marzo de 2020, la situación finalmente llegó a un punto de quiebre. Después de beber alcohol, Luo Yuanjian fue al apartamento y forzó bruscamente a Li Fengping a acostarse con él. Una oleada de asco e ira surgió dentro de ella, pero cedió a sus demandas. Después, Luo cayó en un sueño profundo en la cama, roncando fuertemente. Al mirar al hombre que le había causado tanto sufrimiento, dormido plácidamente, una tormenta de emociones estalló dentro de Li Fengping. Resentimiento, furia, dolor y desesperación, todas las emociones que había reprimido durante meses de pronto explotaron con intensidad. Caminaba por la habitación, su mente invadida por pensamientos oscuros sobre cómo acabar con todo. Feng Ping sabía claramente que si continuaba viviendo así, su vida solo caería más en la miseria. Li Fengping empezó a pensar en quitarle la vida a Luo Yuanjian, creyendo ingenuamente que eso la liberaría de la pesadilla. Mientras Luo dormía profundamente, tomó un cable de alimentación del escritorio de la computadora y lo apretó alrededor de su cuello. Luo luchó brevemente, luego dejó de moverse. Después, Li Fengping usó su huella dactilar para transferir cerca de 100.000 yuanes de la cuenta de Luo a su tarjeta bancaria. En las horas siguientes comenzó a encargarse del cuerpo. Con sus conocimientos médicos, Li Fengping desmembró meticulosamente a la víctima en 2.368 pedazos. Luego cocinó toda la carne en una gran olla, la dejó enfriar y la arrojó por el inodoro. Permaneció despierta toda la noche realizando este acto macabro. Guardó el cráneo y los huesos en bolsas escondidas bajo la cama, esperando la oportunidad de deshacerse de ellos. A la mañana siguiente, aún llegó al hospital a tiempo y actuó con normalidad en el trabajo. Ninguno de sus colegas notó nada extraño. Eventualmente, Li Fengping fue arrestada por la policía. Al enterarse de que su hija era la autora de este horrendo crimen, su padre quedó devastado y sin esperanza. Creía que su hija era una víctima, llevada al crimen por las viles acciones de Luo Yuanjian. Fue a todas partes suplicando a las autoridades legales que le dieran a su hija una oportunidad de rehabilitación y redención. Sin embargo, ninguna razón o justificación podía cambiar el hecho de que Li Fengping había cometido un crimen atroz y de una manera especialmente brutal. En la mañana del 30 de octubre de 2020, el Tribunal Popular Intermedio de Dulan, ubicado en la región autónoma Zhuang de Guangxi, sentenció oficialmente a muerte a Li Fengping. El 23 de febrero de 2023 se llevó a cabo la sentencia y Li Fengping fue ejecutada conforme a la ley. ¿Qué opinas de esta historia escalofriante? Deja tu comentario debajo del video. No olvides suscribirte para seguir más casos criminales aterradores. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para traerte más historias impactantes. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.